Continuamos con la agenda de nuestro LATAM FinTech Market. Ahora tenemos el tercer panel de la jornada. Este es un panel en tendencias globales de FinTech que va a ser liderado por Víctor Rivera, una persona muy conocedora de todos los temas financieros, es consultor en temas de servicios financieros, ha tenido mucha experiencia también en el mercado de capitales, también escribe para revistas y demás. Víctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No quiero extenderme mucho con la introducción, ya que vamos un poco tarde con la agenda. Tenemos unos invitados espectaculares, pero digamos que no quiero quitarte la palabra y la idea es que tú presentes a nuestros panelistas de este espacio. Bienvenido, muchísimas gracias. Hola Juliana, muchas gracias. ¿Me oyes? Te oigo perfecto, también te vemos perfecto. Qué bueno. Muchísimas gracias. Es para mí un placer haber sido invitado a moderar este panel de Global FinTech Trends, que son, digamos, de las cosas más apasionantes que estamos viendo en este momento desde Londres, donde me encuentro. Y tenemos hoy, obviamente, un panel de lujo. Tenemos a Victoria de Abaco, tenemos a Martín de Centeo y Sinove, tenemos a Marco de Ipeico y a Mario de una startup súper chévere que es Coin. Les voy a pedir el favor de que cada uno nos dé muy rápidamente cuál es ese valor que le ofrecen a sus usuarios. Arranquemos por Victoria. ¿Qué tal? Buenas tardes por allí. Muchas gracias por invitarme al panel. Nosotros somos Abaco y hacemos un Credit Score alternativo para los Gig Economy Workers y los independientes en América Latina. Estamos actualmente en Colombia y estamos también arrancando en México. Martín. Gracias, Víctor. Un gusto a todos. Mi nombre es Martín Schrimpf, colombiano viviendo en México. Soy fundador de varias empresas de tecnología, incluyendo PayU, Accendo, y últimamente estoy muy involucrado en Sinove, que es una empresa enfocada en dar créditos a consumidor, a pymes, a través de sus marcas Linero y Aliato. Hace poco expandimos a México también para dar crédito a pymes. Mario. Bueno, un gusto saludarlos, un saludo a todos los organizadores, agradecerles pues por este espacio potentísimo y potencia todo lo que estamos haciendo en Colombia y en LATAM. Mi nombre es Mario Castro, Coinc es una fintech regulada, somos una SETP, Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos, operando en este momento en Colombia. Buscamos hacer inclusión financiera a partir de la generación de hábitos positivos. ¿Y qué hábito más positivo que el ahorro? Queremos conocer a nuestros clientes, queremos perfilar nuestros clientes y queremos darles una experiencia un poquito diferente de lo que se está viviendo, de lo que estamos viendo, digamos, en este momento en Colombia y próximamente en LATAM. Entonces, agradecido de poder compartir esta tarde con todos. Qué bueno. Marco. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer y es un gusto ver que hay tan buenos participantes en este mundo fintech y ver cómo Colombia ha venido creciendo mucho en este apartado. En este momento soy director de productos en Ipeico, tengo cerca de 15 años de experiencia en el sector fintech. Ipeico es una solución de pagos integral enfocada en procesar transacciones electrónicas y ofrecer diferentes soluciones a las empresas. Digamos que estamos enfocados más que todo en la base de la pirámide, en empresas pequeñas que quieren crecer y quieren emerger en el mundo del e-commerce. Qué bueno. Pues para no gastar más tiempo en preámbulos, dentro de todas las tendencias globales que estamos viendo, incluso aquí desde Europa, hay tres en particular que a mí me gustaría tocar con nuestro panel. Son primero los productos sin comisiones, los cuales han sido el game changer de la banca retail en Europa y en Estados Unidos por los últimos 15 años, comenzando con Simply, impulsados por los Challenger Banks de Monzo y N26. Hoy Latinoamérica obviamente no es ajena a esta tendencia, con empresas con las que estamos en este panel. Número 2, la incorporación de inteligencia artificial en el estudio de crédito. La actividad financiera de las personas mezclada con su actividad social permite realizar una adecuada e inteligente definición del riesgo, ajustado a la realidad del usuario y no a su pasado.
Aun cuando McKinsey dice en su reporte FinTech Color que esta tendencia fallará, ciertamente el mercado piensa diferente, dado que el último IPO en esta industria, dado por Boavista en Brasil, demostró que los inversionistas quieren invertir más de 383 millones de dólares y con un incremento de 20% en la acción durante la primera semana de trading. Y por último, la oferta de valor cambia significativamente entre Asia y el oeste del mundo. En Asia, digamos, las fintechs buscan dar una gama muy amplia de productos, enfocándose a atraer la atención de los usuarios casi hasta por 4 horas al día, mientras que en el oeste las fintechs se enfocan específicamente en nichos, agregando ese valor que requiere cada uno de los nichos demográficos, sociales, culturales y económicos, como hemos oído en los últimos paneles de nuestros foros. Con estas tres tendencias, pues quisiera arrancar la primera discusión y esta, digamos, una discusión abierta para todos en el panel, con la primera pregunta. Hablemos de las cuentas y tarjetas sin comisiones. Globalmente, FinTech ofrece cuentas y tarjetas sin comisiones que junto a una gran experiencia al usuario presentan un producto diferenciador al mercado. Esto comenzó más o menos hace 10 años. ¿Por qué creen ustedes que va a continuar siendo importante y relevante en Colombia en este año y en los años que vienen? ¿Por qué no comenzamos con Mario? Bueno, Víctor, súper importante el tema. Nosotros, los panelistas, todos estamos metidos en un negocio que se basa, digamos, en las eficiencias operativas y en las eficiencias financieras y económicas. Yo quiero abordar tu pregunta tocando 4 puntos. Esto lo voy a tocar más como digamos, un observador y no como tanto alguien que trabaja en Coinc en sus procesos administradores y gerenciales, administrativos y gerenciales. Yo creo que estamos en un momento bastante particular del sistema financiero mundial. La tendencia está llegando a Colombia. Es bastante importante arrancar por dónde está el usuario en los otros lugares del mundo y dónde está el usuario en Colombia. Digamos que en el resto del planeta, arrancando por China, que tiene sus particularidades gubernamentales, en Europa, pasando por Estados Unidos y llegando a la TAM, la identificación del usuario, la segmentación, la generación del arquetipo ha generado una posibilidad de que se generen corrientes pues muy importantes de la parte freemium y después empezar con otros procesos que ahorita pues los podemos conversar. Afuera ya se dio la segmentación del usuario, ya se conoce el usuario, ya se tiene la data importante del usuario. Aquí estamos comenzando. Vicky hace, por ejemplo, un trabajo espectacular en la identificación de lo que necesita un usuario y de cómo llevarlo a procesos de entendimiento, pero ese es en principio para mí la gran diferencia de lo que estamos viviendo. Segundo, esto es un tema medio polémico, pero lo voy a tocar a ver cómo nos va. Es importante saber quién está fondeando lo gratis, ¿no? ¿Quién está fondeando los costos de las franquicias? ¿Quién está fondeando los costos administrativos y financieros de las comisiones? Porque todo eso cuesta mucha plata. Entonces, estamos viendo que afuera las fintech están teniendo una tendencia a crecer de una manera escalonada, blitzscaling característico, mucho dinero para que todo eso sea gratuito, buscando unos unit economics que ojalá lleguen, pero que, pucha, uno empieza ya a ver cosas muy interesantes, pero que uno dice cuántos billones de dólares se han gastado para llegar al momento en el que están y cómo se recuperarán. Entonces, en Colombia vimos una realidad un poquito diferente del fondeo. Hay casos hermosos en fintech y en otros sectores, pero la pregunta abierta, ¿quién fondea eso y cuándo van a llegar los unit economics positivos? Importante eso, ¿no? Y para mí hay una realidad que tenemos que entender, y es que ya hay compañías, tú que estás en Londres, supongo que usas Monzo para alguno de tus procesos, Sí. y Monzo te dice gratis 3 cositas, pero después te ponen el metal y después te ponen el premium, te cobran 7 libras y después te cobran 13 libras. Entonces ya hicieron una base de usuarios quemando plata, pero ya se están dando cuenta que tenemos que empezar a monetizar y empiezan a cobrar cuando ya tienen a las personas enganchadas.
las fintechs se están dando cuenta que los bancos tienen mucha data y que tienen un motor de funcionamiento espectacular y digamos que tienen que reaccionar a la situación. En el crédito es interesante decir que tú no vas a cobrar, digamos, comisiones por el manejo de la tarjeta, si puedes cobrar 80 y 100% de tasa efectiva anual, ¿no? Acá Colombia es un poquito diferente, aquí tenemos una tasa de usura. Entonces, ¿a dónde va mi punto? Tenemos que identificar muy bien al usuario, tenemos que identificar de dónde está saliendo la plata para fondear lo gratis y si efectivamente es gratis o se compensan con otros cobros, como es, digamos, la lógica. Tú al final de cuentas tienes que entender la cadena de valor de tu compañía y saber en dónde tienes que hacer los procesos. Entonces, es espectacular. Ya nos dimos cuenta que llegó uno y dijo que iba a hacer la tarjeta gratis e inmediatamente acá los grandes dijeron, bueno, nosotros también. Si vamos a competir por precio y por costo y por marginalidad, yo creo que pues va a ser bastante difícil. Entonces, Sí. ese es como mi view generalizado de lo que estamos viendo. Qué bueno. Victoria, ¿tú crees lo mismo? ¿Sí será un producto diferenciador en el mercado colombiano? Bueno, sí, estoy bastante en la línea con lo que comenta Mario. Sí que la verdad me parece que ya es el momento de que los bancos dejen de ingresar o generar ingresos a partir de transacciones que deberían de ser gratuitas y focalizarse en verdaderamente dar un valor añadido a los clientes o incluso a las empresas. O sea, los bancos pueden ofrecer servicios de banking as a service, cosa que no puede hacer mucha gente porque no tiene licencias bancarias, y creo que es la manera en la que ellos deberían de focalizar ingresos, ¿no? En servicios más hacia empresas, más hacia incluso fintechs o proveer licencias que a una fintech pues, le cuesta mucho llegar a ellas, ¿no? No, pues, buscar esos ingresos o pequeños ingresos en comisiones hacia los usuarios. Marco, ¿cuál es tu percepción al respecto, ya que tú tienes una conexión bastante grande con uno de los big players en Colombia y además manejas transacciones de bastante número? ¿Qué opinas? No te oímos. El micro. Ok, perdona. No, digamos que la tendencia es súper interesante y es súper clara. Yo digamos que esto siempre lo he comparado con un ejemplo de una tienda que existía muy cerca a mi casa. En principio era como una papelería muy pequeña, donde vendían cuadernos, hojas, esferos, cosas muy sencillas. Digamos que fue cambiando, fue creciendo y fue, creo que la primera tienda que vi que tenía un computador donde uno podía entrar a internet y hacer su tarea, su trabajo. Cuando estaba en el colegio, pues iba y lo hacía. Digamos que el costo era, yo creo que la ganancia que tenía sobre arrendar ese equipo, ese computador, era muy pequeña, a comparación de pronto de lo que ganaba frente, no sé, a un cuaderno, a una carpeta. Entonces era más como un gana-gana. Entonces, yo te ofrezco esto, te doy esta solución que es muy vanguardia, sé que te va a servir casi que todos los días, pero espero que llegues para estos demás productos, que son en los que en verdad yo genero mayor rentabilidad. Entonces, digamos que creo que la apuesta de estos medios de pago, tarjetas de crédito, tarjetas de débito sin cuota de manejo y sin costos adicionales, es con ese objetivo. Ven, yo te la doy, te doy el acceso, pero también mira que acá te tengo todo un portafolio en el que puedes sacar provecho. Creo que es por donde va la tendencia y hacia donde se podría monetizar, como lo decía Mario, en donde se podría generar ese revenue de todo lo que se está invirtiendo y no simplemente arrojar y arrojar y arrojar. Qué bueno. Martín, un poco con la percepción más global de Latinoamérica, tú que estás en México también se viene una pelea bastante grande con los big players entrando también allá y con mucho interés. México, que es una economía que tiene incluso un mercado potencial muchísimo más grande que Colombia, casi de 30 millones de personas que no tienen una tarjeta de débito ni una cuenta de ahorros. ¿Tú crees que esta oferta de valor que viene desde hace mucho tiempo va a continuar siendo la oferta de valor para que entren las personas que no tienen una cuenta? Está claro, un tema es que México no cobra comisiones por transacción o mensualidades como lo hace Colombia. Y ahora te voy a explicar la razón, mi percepción. Yo creo que lo más importante de ver en todo este panorama es que gratis no hay nada. O sea, o cobras por el mundo de transacciones o por tu cuota de manejo o cobras por el mundo de crédito. Ahora, si nos vamos a la base de la banca más sencilla y tradicional es: tú consigues ahorradores, les das un interés bajito
y usas ese dinero para prestar. O sea, normalmente la banca está enfocada en ganar sobre el lado del crédito. Colombia no ha sido tan sencillo ese tema. Yo creo que una de las razones que Colombia, la banca de Colombia tiene tantas comisiones de transacciones y mensualidades son dos. Una, que la mencionó Mario muy bien, es el tema de la tasa de usura. O sea, no es tan fácil cuando tienes restricciones. Yo sé que es visto como bonito para el cliente final controlarlo, pero Colombia es de los pocos países de toda América Latina que tiene ese problema y crea muchas limitaciones, crea tendencias para que la banca no se meta a productos porque no son rentables, entonces crea créditos informales o el mundo informal. Entonces, ese tema ha sido complejo y por eso yo creo que siempre han sido combinados con costos de transacciones. Y el otro es el tema que vamos a mirar también más adelante, es que no han sido tan buenos en temas de riesgo, de tomar riesgo. Yo una vez hablé con un head of risk de un banco muy grande de Colombia y eran súper orgullosos que decían, nosotros tenemos cero default, cero tasa de mora. Y digo, es que eso no es el juego, es un juego de balanza, tienes que tener algo de mora y para que no estés ahora rechazando clientes buenos. Entonces, esas dos combinaciones han hecho que la banca colombiana, pues, sus ingresos y sus ganancias generales son dadas por transacciones y les va a pegar duro esta tendencia. Sin embargo, creo que muchas fintechs van a ganar territorio de eso, sino que les va a costar a un trabajo hacer ganancias o ser sostenibles por ese tema de la tasa de usura. Entonces es como un balance, pero eso es como mi opinión. Creo que eso ha sido la situación en Colombia y en México, volviendo a eso no ha pasado. Entonces tú no entras con una oferta ganadora de que si te doy mi tarjeta gratis, porque todo es gratis, acá no me cobran por una tarjeta de débito nada, ni por una transacción, es otro mundo. Bueno, qué bien. Si quieren, para cerrar esta pregunta, solamente quisiera anotar pues, que definitivamente sí es una oferta que va a atacar el mercado colombiano, que para el mercado colombiano es atractivo, que si bien no es donde las compañías pueden tener una sostenibilidad de largo plazo, pues es la entrada y el mercado lo está pidiendo. Pasemos un poco a otro tema que a mí me parece increíble y es... con 5 millones de independientes no sujetos a crédito en Colombia y con un número significativo de personas que tendrán un mal reporte de crédito por el efecto de la pandemia, ¿cómo creen ustedes que debe evolucionar esta forma en la cual se evalúa el riesgo de crédito en el sistema financiero colombiano? Victoria, ¿por qué no arrancamos contigo? Bueno, pues desde Abaco la verdad es que estamos muy focalizados en atacar este problema en concreto, ¿no? Al final, en Colombia pues hay dos grandes centrales de riesgo que son Experian Data Crédito y TransUnion. Sí que, bueno, TransUnion pues quizás está más orientado a la base un poco más de la pirámide, pero sí que siguen faltando muchas cosas, ¿no? O sea, al final los scores tradicionales hacen una imagen pasada del cliente sin tener en cuenta sus posibles cambios de hábitos de vida o incluso hábitos de consumo, ¿no? Y sí que los scores deberían de estar más ligados a los ciclos de vida del cliente versus comportamientos pasados, ¿no? Y es un poco las teorías que Abaco quiere demostrar, ¿no? Tomar información alternativa a la que se hace ahora para poder medir a ese tipo de cliente, ¿no? Pues al final, muchos productos financieros se colocan mal, se colocan por necesidades del cliente urgentes, en lugar de tener un poco de visión de futuro, ¿no? Y educarle, sobre todo a la base de la pirámide, a que entienda qué es lo que pasa cuando tú tomas un crédito y sobre todo, pues todas estas compañías están surgiendo de créditos rápidos que bueno, pues intentan proveer de un producto que ahora mismo pues no se tiene, pero también hay que tener una cierta responsabilidad porque estás castigando a los clientes de cara al futuro. Mario, ¿tú qué opinas al respecto? Digamos, dentro de lo que tú estás viendo en tus usuarios y en la dinámica en la que se viene manejando la entrada de la oferta de valor que tienen ustedes, ¿cómo ven los usuarios que prefieran de pronto que se les evalúe de una forma diferente o cómo ves tú cuando hablas con tus pares en la industria? Bueno, pues cerrando un poquito la primera pregunta y dándole como el empalme con esta, quería decir que lo que dice Martín es clave porque el enemigo no es
la tasa del 50 o del 55%, sino la del 2000% efectivo anual, ¿no? O de ahí para allá. Entonces, a partir de eso tenemos que segmentar y entender bien los perfiles de las personas y el análisis de riesgo. ¿Cómo se pueden hacer evaluaciones de riesgo importantes y perfilar a los clientes? Ahí sí hago un poquito de publicidad de lo que somos nosotros. Nosotros somos una CETPE, literalmente es una entidad que funciona como una plataforma para generar depósitos y ecosistemas de pago. En el mundo, las licencias parecidas son las licencias de dinero electrónico. Funcionan muy bien para que una persona se acerque, deposite una platica, nos cuente qué quiere, nos muestre cuánto tiene para ahorrar para ese propósito, empiece a pagar una factura de la luz, empiece a pagar su arriendo, empiece a transferirle a su padre, a su abuela, empiece a recibir plata del extranjero y ahí uno empieza a desarrollar un modelo crediticio a partir de procesos de captación y de ecosistemas de pago. Entonces es muy importante utilizar los comportamientos que ya existen de las personas. Aquí, digamos, no me estoy inventando nada. Traiga los comportamientos que ya hacen las personas, el social savings, el social payments, pago de servicios, pago de arriendos, digitalícelo, filtrelo, y es una responsabilidad gigantesca las que tenemos nosotros, las fintechs, porque escoger una data que ya existe, pero anda volando en el nada en este momento, y llevarla para decirle a una persona, señor, mire, usted tiene un comportamiento muy interesante, le puedo prestar esta platica para que usted se compre una nevera para que pueda vender más helados o un horno para que pueda hacer más pan. Entonces, entidades como las nuestras, la data está, Vicky chupa mucha data, mucha información y la perfecciona, y hay procesos que se están haciendo muy interesantes. Entonces, hay que abrir las billeteras digitales, hay que abrir las CETPES, hay que utilizar la experiencia de usuario, porque eso perfila y eso mejora el comportamiento de los usuarios. Y eso es lo que pasó en el mundo, ¿no? Arrancaron por un proceso de captación, paguitos, pague por el celular o tome una iDebit y empiecen a contarle y después le pago y después le presto. Entonces, seamos progresivos en el entendimiento del cliente, porque si no puede aparecer una sobreoferta de crédito que, pucha, en países como el nuestro puede que no sea tan positiva. Complementando un poquito lo que, disculpa Víctor, complementando un poquito lo que ha dicho Mario, para poder montar un score, pues la información es muy importante, ¿no? Entonces, sí que al final en la base de la pirámide hay mucho efectivo y poca trazabilidad de transacciones. Entonces, unida esta tendencia de inteligencia artificial y análisis alternativo con la primera de servicios gratuitos, pues también se debería de pensar que si uno quiere digitalizar transacciones, tiene que pensar en servicios gratuitos, ¿no? Porque la base de la pirámide al final es lo que mira, ¿cuánto me está costando esto? Y es un poco también el futuro, ¿no? Pues conseguir que toda esta base de la pirámide pueda digitalizarse, que ellos quieren y están proactivos a ello, pero claro, al final tienen que tener un beneficio, ¿no? No un coste por ello. Oye, ese trade-off, digamos, del que estamos en este momento discutiendo, de mi data empieza a ser relevante para yo adquirir los servicios financieros que necesito. ¿En qué momento se convierte en lo que estamos viendo globalmente, en que esa data ya no me sirve nada lo que sea antes, sino lo que va a hacer después de que yo empiece a tener mi nueva historia, mi nuevo trabajo, mis nuevas actividades, la nueva forma en la que yo pago y las nuevas cosas sociales que estoy haciendo? Marco, un poco, tú que manejas tanta data en el tema de pagos, ¿tú crees que esa nueva tendencia sobre los scorings va a empezar a calar en Latinoamérica? Sí, claro, de hecho yo creo que esto es fundamental para poder tener unas soluciones por lo menos de crédito mucho más acertadas, y es conocer cómo gasto el dinero, cómo gastan las personas el dinero. Y pues digamos que ya también cobra relevancia todo lo que son tendencias que vienen desde tiempo atrás, que es todo el tema de Big Data y Data Science, donde se pueda meter toda esta información a un modelo analítico, y los clientes, los usuarios que de pronto en el pasado dijeron, no, tuve un problema, me quedé sin trabajo, no pude pagar un crédito, pero ya tuve un trabajo, ya empecé a crecer, ya no va a ser el mismo scoring que tenía hace 2 años al que tengo en los últimos 6 meses. Entonces, digamos que si empezamos a identificar ese comportamiento en las transacciones, podemos saber si le otorgamos o no un crédito y si lo va a poder pagar o no. Entonces, digamos que sí es bueno y es vital tener esa información desde los principales actores. Entonces, digamos que ahí deberían sumarse lo que son bancos,
el Banco Central acá, que es Banco de la República, en que provean esa información y que sea una información abierta de la cual todos se puedan aprovisionar. Bueno, interesante. Martín, un poco la percepción también ahora que estás en México y que estuviste antes en Colombia, por ejemplo, aquí en Londres, si tú no pagas algo, tienes 6 años en los cuales eres penalizado y tu mal pago continúa por 6 años. Eso es bastante grande. ¿Cómo son las cosas desde allá? No, acá yo creo que es muy parecido a Colombia. O sea, los buró de créditos, que son los centrales de riesgo o de crédito que Colombia, hacen el mismo tiempo. O sea, los bancos van por el acierta o por el score que les da esas centrales de riesgo y con eso se basan al 100%. Entonces como que no han hecho mucha innovación en eso. Yo concuerdo pues con los panelistas que entre más data tengamos, y data va a ser gracias a tarjetas sin costo y más como inclusión financiera, más información vamos a tener para poder otorgar más créditos a la población. Yo soy fiel creyente que una de nuestras misiones, por lo menos la de Victoria y las nuestras que nosotros hacemos préstamos, es lo que llamamos inclusión crediticia. Realmente llevar el crédito a gente que nunca ha podido tener. O sea, nosotros en Sinova hemos puesto 1.5 millones de préstamos, de los cuales casi un 40% no estaban nunca en data crédito, en el buro de crédito. Y una gran parte adicional a eso tenía mal comportamiento de crédito. Entonces, usando esa data alterna y con mucha información ahí, podemos hacer machine learning, podemos encontrar diferentes parámetros y darles créditos a personas que realmente van a ser buenos pagadores y no simplemente mirar el historial. Ese es un paso enorme que tiene que hacer no solo nosotros las fintechs, sino la banca en general de Colombia. Con todo ese know-how, nosotros hemos pensado más allá, porque una cosa uno podría decir, no, nos quedamos con ese know-how de ahora de cómo darle crédito, y nosotros hemos pensado más allá de decir, no, estamos abiertos a hacer casi una marca blanca, un white label, y hacer alianzas con otras financieras que tienen los fondos y el capital para llevar esto a ese score crediticio sumado con, digamos, acierte con esas otras cosas, pero con todo ese score crediticio llevarlo para que ampliemos eso a la población, porque va a ser súper importante para que los microempresarios y empresas tengan acceso a crédito y puedan crecer y les vaya mejor, ¿no? Un hackathon de econometría para scoring. Muy interesante todos los comentarios. Yo creo que podríamos de pronto cerrar este punto, esta pregunta con que sí, efectivamente, el scoring está evolucionando. Las nuevas herramientas tecnológicas nos permiten tomar y hacer el uso de la data apropiadamente para ver un poco la tendencia al comportamiento de las personas en un futuro y no tanto en el pasado como solían hacer las antiguas formas de evaluar este crédito, y toda esa inclusión que hablaba el panel anterior, la verdadera inclusión financiera de nuestros países en Latinoamérica, pues es vital para que esto se presente. Yo quisiera pasar ahora... Y solo, Víctor, qué pena, quiero como resaltar que el tema de Open Banking y facturación electrónica, todo ese tipo, Open Banking es súper importante también para que esto despegue. Y eso es algo que la banca se tiene que unir, o nos tenemos que unir entre todos, porque entre más esa data no sea de una sola empresa, sino que se comparta, va a ser muy valiosa para los usuarios. Entonces, pero bueno, qué pena. Ahora sí, a tu siguiente tema. No, tranquilo, que dentro de todas las cosas que están pasando este año, que ha sido un año súper interesante de renovación en tema regulatorio en Colombia, el superfinanciero ha dicho claramente que está comprometido con la industria y que van a sacar adelante una cantidad de innovación, y pues ha sido muy interesante. Como no tenemos mucho tiempo, les quisiera hacer la última pregunta ya para concluir, de un tema también que me parece a mí interesante, y es estrategia, algo que me apasiona a mí. Entonces, yo al principio hablaba de la gran diferencia del servicio que se presta o del valor agregado que se le da, digamos, al usuario por parte de las fintechs de Asia contra Estados Unidos y Europa. Lo interesante de eso es que en Colombia y en Latinoamérica en general están pasando las dos al tiempo. Hay fintechs que están yendo como un supermercado, digamos, de servicios financieros, donde lo que buscan es atraer al usuario la mayor parte del tiempo
y que consuman productos dentro de su misma plataforma. Y también hay otras súper de nicho que están atendiendo campesinos, que están atendiendo madres, que están atendiendo una población en particular. ¿Cuáles de esas dos creen ustedes que va a ganar? Marco, ¿por qué no nos compartes tu percepción? Vale, y digamos que voy más inclinado a la parte de contar con la mayor cantidad de soluciones disponibles. Digamos, si algo nos ha mostrado eh, mm, de pronto diferentes opciones, por lo menos lo que hablábamos ahorita backstage era el tema de la salida de Uber del país frente a un competidor muy grande que hay. Si miramos o comparamos esas dos soluciones y vemos cuáles eran los puntos diferenciadores, era que en una encontraba muchas más soluciones que en la otra. Entonces yo creo que sí es digamos que un valor importante el ofrecer la mayor cantidad de soluciones que satisfagan a mi cliente, que mi cliente no tenga que ir a buscar otras soluciones fuera de mi mercado. Digamos que hay como para hacer una pauta de Payco es lo que trabajamos. Digamos que nos enfocamos mucho en ese apartado, que todos nuestros clientes encuentren las soluciones que están necesitando. Bien sea si quieres vender un producto, si quieres recaudar, si quieres hacer cobros, todas las soluciones las encuentras en una sola plataforma, sin tener que ir a buscar en diferentes soluciones. Digamos que es algo que también se ve por lo menos en tendencia, como lo maneja Revolut, donde tú estás, en donde yo ya encuentro en Revolut diferentes opciones, ya tengo hasta la compra de criptomonedas, tengo diferentes soluciones, y ellos empezaron fue simplemente haciendo transferencias y las soluciones de pago, entonces ha venido creciendo bastante. Yo creo que el objetivo, o sea, donde se deberían enfocar las soluciones, es hacia manejar soluciones 360, donde yo encuentre todo en un solo lugar. Super apps financieras. Victoria, ¿tú qué opinas? Bueno, sí que creo también un poco en esa idea. Lo que pasa es que al final, pues dependiendo del tipo de cliente al que te dirijas, si tú le ofreces demasiadas opciones, no vas a saber qué elegir, ¿no? Entonces, sí que tengo mis dudas de cuál es lo que va a ganar, dependiendo del tipo de cliente al que vayas. Si te vas a un cliente de estrato alto, pues sí que tiene mucho más sentido, ¿no? Que haya todas las opciones posibles. Sin embargo, si te vas un poquito más abajo, tengo mis dudas por eso, porque es complicado que puedan saber elegir. Mario. Víctor, yo creo que nos sesgaste la respuesta con el ganador y el perdedor. Nos diste acá. Pero yo creo que esto es un problema más de, como lo veo yo, del corto y del largo plazo, ¿no? En el corto plazo, uno tiene que tener mucho foco, ¿no? Para darte un ejemplo, hay bancos que en este momento son muy grandes, muy poderosos en Colombia, que arrancaron siendo bancos absolutamente de nicho. Atendían doctores, atendían militares. Hay un banco hermoso que tiene 100,000 usuarios más o menos, que presta una tarjeta de crédito y presta carros. Entonces, el foco al comienzo, y si esa es la decisión, es muy importante. Claramente uno sueña, si esto fuera un pitch, yo te diría, Coin quiere ser un super app financiero latinoamericano. Creo que ese discurso lo han oído 1,000,000 de veces. Todos soñamos con llegar allá. Ese proceso cuesta plata, cuesta tener procesos de servicio al cliente perfeccionados, cuesta mucha inteligencia, cuesta mucha estrategia. Escalar es difícil porque el timing es importante. Entonces yo creo que no hay un ganador, no hay un perdedor. Todo el mundo sueña de tener una aplicación supremamente robusta, pero el foco al comienzo es muy importante. Si uno se vuelve el mejor en algo y perfecciona su nicho, la estalla. Si uno logra perfeccionar lo que está haciendo y empieza a expandir sus productos con inteligencia, también la va a reventar. Muy trillado, esto no es un juego finito, ¿no? La banca, esto no es para ser exitoso en un año, sino ojalá podamos construir empresas que duren 15, 20, 25, 50 años evolucionando y creciendo. Entonces, el tiempo y la costo-eficiencia y la inteligencia y la estrategia que tanto que nos apasiona, tiene que ser un punto importante en esta discusión. Martín, tú que tuviste una experiencia tan exitosa previa a lo que estás haciendo ahora, ¿tú sí crees lo que está diciendo Mario? ¿Crees que esa estrategia es adecuada? Primero nicho y luego sí crecer. No, totalmente. Mario tiene toda la razón en eso. Y comparto que todos quisiéramos ser la super app de algo. Sería espectacular. Pero tienes que ver como el panorama de Asia a comparación de Europa y Estados Unidos cuando pasó eso. Entonces tienes a
a Tenpay o WeChat, que tiene la plataforma Alipay, el panorama de China es que no había nada. La penetración de tarjetas de crédito era muy bajo. Entonces, cuando ellos entraron solo con una vertical que era pagos y crecieron muy fuerte en pagos y después eso obviamente se metieron en crédito y seguros en todo lo que quieras. Eso, digamos, no es fácil para los jugadores en Europa o en Estados Unidos, porque los mercados están mucho más desarrollados. Entonces, tú tienes que ser muy bueno en una vertical para poder ganar. Y de ahí llegar a otro espacio es difícil, no tiene ese tema. Yo creo que América Latina se parece en cierta forma más a Asia, y creo que sí van a haber jugadores que van a lograr ser como un super app. Eso sí va a terminar pasando, pero la forma es entrar con una sola vertical y ganar sobre esa vertical. Si no, tienes que ser muy fuerte antes de expandir a otra vertical y es muy difícil. En PayU intentamos varias veces y eso que ya teníamos un buen tamaño y no fue tan sencillo. Entonces, creo que va a terminar pasando, pero el que va a ganar es el que tomó una vertical y después sí expandió. Perfecto, pues con esto damos por terminado. Les agradezco muchísimo todos los comentarios, de verdad que fueron muy enriquecedores. Primera conclusión, sí es una oferta de valor. Las tarjetas sin comisiones en Colombia van a pegar durísimo y si bien no genera ingresos y después vamos a ver unas formas de cambiar ese producto, es una oferta de valor. Segundo, la forma en la que se hace el análisis de la data y la data que están recogiendo en este momento empresas como las de ustedes es súper importante para tener un scoring de crédito muchísimo más avanzado, que en este momento se está cambiando. Y por último, la estrategia es fundamental en el momento de emprender y se debe comenzar por nicho. Mario yo creo que dio en el clavo. Revolut comenzó con exchange solamente, divisas, y hoy quiere ser un super app. Pero eso le costó primero ser un unicornio y luego sí ser super app. Les agradezco muchísimo y con esto terminamos, Juliana. Gracias, Víctor, por la conducción de esta interesante conversación. Yo quiero retomar un poco lo que estaban mencionando del tema del nicho, porque eso, digamos que en términos de clúster se denomina especialización inteligente y como cuando uno se enfoca en unos segmentos de mercado específicos, eso te genera unas ventajas competitivas, porque al final del día, si tú conoces mucho más un segmento de mercado, pues eso te va a permitir tener ventajas, digámoslo así, en cuanto a experiencia de usuario mucho más. Creo que en la dinámica del sector fintech, en Colombia se está viendo ese tema. Si ustedes empiezan a analizar un poco, por ejemplo, la vertical de crédito digital, hay unos nichos supremamente especializados a ciertos tipos de audiencia o estudiantes, por ejemplo, o unos microestablecimientos, o bueno, incluso ya verticales sectoriales, como por ejemplo, solo se le presta al sector de la moda y la confección. En crowdfunding está pasando lo mismo, se están empezando a enfocar ejercicios de financiación colaborativa para proyectos inmobiliarios, para proyectos del agro. Entonces, creo que el tema de la especialización tiene relevancia, es algo que hay que recabar mucho más para seguir generando innovación. Y bueno, con esto cerramos. Estamos hablando de tendencias globales de fintech porque la industria fintech colombiana es una industria de talla mundial. Así que, bueno, mil gracias. Los esperamos en el siguiente panel y último de nuestra jornada. Gracias. Vale, Gracias. Hasta luego.